Bueno, continuamos con el tema de patrones de herencia. Vamos a las condiciones con herencia autosómica recesiva. El fenotipo, entonces, en este caso, el del afectado, es por homocigosis del alelo mutado, ¿no? O sea, el afectado es homocigoto para el alelo mutado. Y normalmente en un heredograma va a aparecer padres normales con descendencia normal y hijos afectados. Normalmente uno sospecha de condición recesiva cuando hay consanguinidad entre los padres, ¿no? Y una manera de demostrarlo a nivel bioquímico, si la condición afecta nivel enzimático, es que el afectado tiene muy pobres o muy bajos niveles de la enzima, o ni siquiera la tiene, y los padres normalmente van a tener valores promedios, es decir, mitad del normal. Claro, si es una condición genética, como normalmente ya hemos visto que son raras, padres y parientes diferentes de hermanos normalmente no van a estar afectados, ¿no? Si son dos padres normales que tienen un hijo afectado, lo más seguro es que los padres son heterocigotos. Y por el cuadro de Punnett, como vamos a ver, el 50% de los hijos de ellos van a ser heterocigotos también, normales. 25% van a ser normales, pero homocigoto, el genotipo. Y un 25% van a ser afectados. Es decir, van a ser homocigotos para el alelo mutado. Claro, toda la descendencia de padres afectados también va a ser afectada, porque si los padres son afectados, quiere decir que ambos alelos tienen la mutación. Por lo tanto, no tienen opción de generar alelos, de segregar alelos normales cuando estén haciendo la gametogénesis. Uno sabe que una condición es autosómica cuando la proporción de sexos afectados es similar. Es decir, que la condición es autosómica cuando afecta tanto a varones como a mujeres. Si la condición es rara, muy seguramente la consanguinidad de los padres va a estar aumentada. Aquí vemos entonces un cuadro de Punnett para una condición recesiva, ¿no? En donde los dos padres, como ustedes ven aquí, son heterocigotos, ¿no? Ambos. Entonces, si son heterocigotos, no son afectados, pero tienen el gen dañado en uno de los alelos. Un alelo normal, otro alelo afectado, el señor, la señora, un alelo normal, o un gameto, pues, un óvulo con el alelo normal y un óvulo con el alelo mutado. De tal manera que por probabilidad se dan estas combinaciones y esta combinación, que es la que sale el individuo afectado, es producto de un medio de los gametos que va a producir el señor, van a llevar el alelo mutado, y un medio de los gametos que va a llevar la señora van a tener el alelo mutado. De tal manera que esto se configura A minúscula, el homocigoto, y el resultado va a ser un cuarto producto de un medio, la probabilidad de este gameto, por un medio, que es la probabilidad de este gameto. Es muy importante para diseñar programas de screening o de barrido, detectar la frecuencia del portador para las poblaciones humanas. Entonces, las poblaciones humanas en donde aparezca una condición recesiva con una frecuencia importante, conviene conocer cuál es la frecuencia del heterocigoto, porque recordemos que el heterocigoto pasa por fenotipo normal, pero el problema con él es que
si se casa con otro homocigoto, puede generar hijos afectados. Hay una manera que vamos a ver en genética de poblaciones de inferir cuál es la frecuencia del heterocigoto, cuál es la frecuencia del genotipo del heterocigoto, conociendo la frecuencia de los afectados en la población. Ya mencionamos que el portador, el estado del portador se puede precisar, por ejemplo, si la condición tiene que ver con una vía metabólica y el gen codifica una enzima, y si ese gen está mutado, entonces se puede inferir o se puede precisar el portador si se demuestran niveles enzimáticos mitad del normal. Por ejemplo, una condición que se llama Tay-Sachs, ¿no? La enzima involucrada en esta enfermedad es la exosaminidasa A. Y en los portadores, cuando se les miden los niveles enzimáticos, tienen valores promedio. Es posible que puedan tener características leves, ¿no? Clínicas, pero la mayoría de los portadores son clínicamente normales. Como ya dijimos antes, la consanguinidad es un tema crucial en las condiciones recesivas. ¿Por qué? Porque los individuos consanguíneos tienen una proporción de genes en común y mucho mayor, ¿no?, que los individuos de la población que no son parientes. Por supuesto, esa proporción de genes tiene que ver es con descendiente común, ¿no? Primos de primer grado, por ejemplo, comparten un 12.5% de los genes, mientras que los hermanos completos comparten un 50% de sus genes. Por eso no se aconsejan matrimonios consanguíneos desde el punto de vista genético, porque la proporción o la probabilidad de que aparezca un homocigoto por condición recesiva, pues es alta. Sin embargo, todo va a depender pues de los hallazgos que y de la historia genética de cada uno de los individuos. Bueno, ¿dónde es conveniente precisar consanguinidad? Entonces ya lo dijimos, si son parejas que son consanguíneas, es decir, relacionadas por descendencia. O en estas situaciones culturales o religiosas, como por ejemplo la de los Amish en Norteamérica, donde finalmente son individuos que terminan, los individuos de esas poblaciones terminan teniendo muchos genes en común porque finalmente se configura una homocigosis, ¿no?, o una similitud genética entre ellos. Y en los aislados geográficos, porque si es una población que está aislada geográficamente, pues los individuos terminan procreando o estableciendo parejas con los mismos individuos de la población. Conviene también precisar en cada población local los grupos raciales que tiene la población. Por ejemplo, se conoce bien que hay ciertos grupos raciales en donde un alelo en particular de una enfermedad tiene una frecuencia importante, ¿no? Es posible que eso sea por fenómenos de efecto fundador o por ejemplo, también por lo que el heterocigoto tiene una ventaja en ciertas situaciones, como nosotros luego vamos a ver. Conocer las poblaciones locales, pues, es muy importante porque va a permitir o definir programas de barrido en las situaciones que se merezcan, que lo merezcan, ¿no? Porque la frecuencia es importante. Y de esa manera hacer un consejo genético apropiado. Bueno, continuamos. Es que, bueno, luego les explico. Entonces, por ejemplo, la condición anemia falciforme en la etnia negra tiene una frecuencia importante.
de tal manera que conviene conocer esos grupos. Tay-Sachs, como ya dijimos, tiene una frecuencia importante en judíos askenazí. Y fibrosis quística tiene una frecuencia importante en caucásicos del norte, de tal manera que ahí conviene conocer cuál es la frecuencia del portador, ¿no? También es muy importante tener presente lo de la heterogeneidad genética, especialmente lo que se llama heterogeneidad de locus, en donde una misma condición clínica puede ser debida a loci diferentes. Entonces, tenemos el caso del albinismo, sordera sensorineural, hipotiroidismo congénito, en donde son condiciones que, a pesar de que tienen un patrón de herencia igual, recesivo, sin embargo, dependiendo de las familias, puede estar involucrando loci diferentes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si llega una pareja afectada, por ejemplo, con sordera, y si se precisa que la sordera de ambos involucra el mismo gen, pues todos los hijos van a salir afectados. Pero si la sordera de la señora es debida a un gen que es diferente a la sordera que tiene su esposo, entonces todos los hijos van a salir normales, pero, o sea, van a escuchar bien, pero van a ser heterocigotos dobles. Entonces, tenemos algunos ejemplos clínicos de condiciones recesivas. La galactosemia es uno, ¿no? En donde tenemos infantes, pues, que están afectados por galactosemia, presentan cataratas, hepatomegalia, incluso pueden morir por sepsis. La enzima involucrada en esta condición es la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, que en los individuos afectados o no la tienen o sus niveles son muy bajos, o si la producen es anormal y no funciona bien. Mujeres, por ejemplo, con esta condición y que llegan pues a edad reproductiva pueden tener falla ovárica dentro de los aspectos clínicos de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Si se precisa que es galactosemia, entonces evitar los lácteos, ¿no? Todo producto que contenga lactosa va a ser problemático para estos individuos. De tal manera que lo importante aquí es que si el individuo tiene galactosemia y se evita el consumo de lácteos, se evita la deficiencia mental. Porque como ustedes ven aquí, hay daño cerebral, ¿no? Cataratas, hepatomegalia, daño renal, ictericia, ¿no? Y el tratamiento sería eliminar de la dieta completamente derivados lácteos. La condición es heterogénea, las bases genéticas, es decir, cuando uno dice que es heterogénea, quiere decir que hay, puede haber heterogeneidad alélica o heterogeneidad aquí en este caso es heterogeneidad alélica. ¿Qué quiere decir que hay heterogeneidad alélica? Que si hay un individuo afectado cuyos padres no son parientes ni consanguíneos, lo más probable es que el individuo afectado sea un heterocigoto compuesto. Otra enfermedad, la homocistinuria, tiene cosas muy similares con síndrome Marfan, como por ejemplo brazos largos, puede haber presencia de lentes dislocados, común también en Marfan. Sin embargo, hay cosas que los diferencian, como por ejemplo 2/3 de los individuos con discapacidad mental o con problemas psiquiátricos. Aquí la deficiencia es otra enzima, cistationina beta sintetasa, de tal manera que lleva a que se generen niveles aumentados de homocistina y de metionina. Y estos niveles aumentados de metionina
son los que terminan haciendo los daños responsables de la condición. Entonces aquí ven los brazos largos, los lentes dislocados, ¿no? La lordosis. También una especie de aranodactilia, ¿no? Y mala implantación dental. ¿Cuál es el tratamiento? Como el problema es la metionina, dieta baja en metionina. Entonces, por ejemplo, si los individuos no son tratados, puede haber una muerte repentina por tromboembolismo. Claro, si hay unos individuos que están presentando homocistinuria, pero por otros defectos metabólicos, pues por supuesto la manipulación de la dieta no va a servir. Es decir, aquí estaríamos hablando de heterogeneidad de locus. Bases genéticas, entonces, enfermedad, pues, que compromete el metabolismo de los aminoácidos y se concreta en que no se puede convertir homocisteína en cistationina y se generan unos metabolitos en cantidades altas, como la metionina, que es la que hace el daño. Fibrosis quística, que como ya dijimos, muy común en poblaciones caucásicas del norte de Europa. Infecciones respiratorias crónicas, una mala absorción, o sea, desnutrición por mala absorción, incapacidad para deglutir, los niños con secreciones digestivas y pulmonares pegajosas, caldo de cultivo pues para las infecciones crónicas, sudor con niveles altos de sodio y cloro, por eso también se llama el beso salado, típico pues de la fibrosis quística, y una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Que comienza muy temprano, antes del primer año, y causa el 90% de las muertes de estos pacientes. La condición de vida de estos pacientes pues es bastante complicada, ¿no? Tienen que recibir enzimas para superar la mala absorción y terapia respiratoria para ablandar estas secreciones y también terapia antibiótica, ¿no? Aquí en esta diapositiva les pido la vean bien para que precisen pues los diferentes tejidos y órganos involucrados. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues ya más o menos lo comentamos, fisioterapia pulmonar para ablandar secreciones, terapia de antibióticos y utilización de enzimas digestivas. Se sabe pues que el gen localiza en 7Q, mapea, y codifica para un factor de transporte de cloro con múltiples alelos descritos, es decir, que fácilmente se configuran heterocigotos compuestos afectados, ¿no? Si el matrimonio no es consanguíneo. Aquí lo vemos, ¿no? Este es el factor de transporte, que como ustedes ven es una proteína transmembrana, funciona como un canal, ¿no? Y normalmente la mutación típica ocurre aquí en el sitio, se llama una delección de un aminoácido, ¿no? Fenilalanina, y esa delección de ese aminoácido genera pues un daño a nivel funcional de este factor de transporte. Herencia ligada al X. Bueno, otro patrón de herencia. Por supuesto, puede ser o recesiva o dominante. Las condiciones recesivas se observan preferentemente en varones. O sea, los afectados por condición recesiva ligada al X son los varones. Y se sospecha herencia ligada al X cuando en la línea familiar femenina hay varios varones afectados, ¿no? Ahí se sospecha herencia ligada al X. O sea, si la cosa es por línea familiar femenina. La razón, los varones son hemicigotos para genes ligados al X, es decir, tienen un solo cromosoma X y por lo tanto, si solo tienen un cromosoma X y el gen
está dañado ahí, pues tiene solo dos opciones. O es afectado o es normal. De tal manera que si tiene el alelo mutante, el individuo va a ser afectado. Y si tiene el alelo normal, el individuo va a ser normal. No, eso no sucede, por supuesto, con las mujeres. Porque como las mujeres tienen 2X, entonces es otra situación. Ahora con el cuadro de Punnett, esto lo vamos a precisar. Entonces, criterios para comenzar a distinguir en un patrón de herencia una condición ligada al X. Si la condición es rara, padres y parientes normalmente van a ser normales, excepto tíos maternos y otros parientes varones en línea femenina, ¿no? Línea femenina es lo que orienta. Varones afectados hemicigotos no tienen hijos ni hijas afectadas, por supuesto. Un varón afectado hemicigoto, si va a tener hijos, él le va a pasar es el cromosoma Y, por lo tanto no le pasa el X con la mutación. Y no va a tener hijas afectadas porque seguramente si se ha casado con una mujer normal, ¿no? Homocigota normal, pues lo máximo que sería la hija sería portadora, ¿no? De la condición. Sin embargo, ahora tenemos que precisar ciertas condiciones, porque recordemos que las mujeres inactivan al azar un cromosoma X, lo que se llama lionización. Ahora, todas las hijas de varones afectados van a ser heterocigotas obligadas, ya lo comenté, ¿no? O sea, llevan el alelo mutante. Y ya lo comenté, no hay transmisión varón-varón, porque el hombre lo que le pasa al otro varón, al hijo varón, va a ser el cromosoma Y, no el X. Mujeres portadoras de heterocigotas normalmente son clínicamente van a ser normales, pero transmiten en un 50% de las veces la característica a sus hijos, ¿cierto? Y de tal manera que si le pasan el gen mutado, pues el hijo va a salir afectado. Ahora, si las hijas son afectadas, es muy seguramente por el matrimonio entre una mujer portadora y un hombre afectado. Entonces se configura la homocigosis. Y por supuesto, todo varón afectado va a ser hijo de una mujer portadora, ¿no? Teniendo presente, pues, que no sea un caso nuevo, ¿no? No sea una mutación nueva. Entonces aquí tenemos la condición recesiva ligada al X, matrimonio entre portadora, a la madre portadora. Entonces aquí vemos de hemofilia, que es una condición, el gen mapea en X. Entonces va a haber un gen normal para hemofilia que se escribe H mayúscula. Observen que se escribe encima de una X. Y un H minúscula, ¿cierto? Que es para mostrar que este es el alelo mutado. Por eso la H minúscula, porque recordemos que estamos hablando de condición recesiva. Y por supuesto, si el padre no es afectado, el alelo que él tiene es normal, por eso aquí se coloca H mayúscula. Entonces, claro, el hombre produce dos tipos de espermatozoides, uno que lleva el X y el otro que lleva el Y. Como el padre no es afectado, entonces el X que lleva sus espermatozoides van a ser un alelo normal. Y ahora, la mujer tiene dos posibilidades, 50% de producir óvulos con el alelo normal y 50% de producir óvulos con el alelo mutado. Y estas son las posibles combinaciones. Entonces, observen que en este cuadro, estas son las mujeres, XX, XX, y estos son los varones, XY, XY. Y observen que en las mujeres, un 50% de las mujeres van a salir portadoras, pero todas las mujeres, si la condición es recesiva ligada al X, no van a ser afectadas. En cambio, en los varones,
el 50% de los varones van a salir afectados, como ustedes lo ven aquí. Ahora, si la condición es dominante, todas las hijas de varón afectado van a ser afectadas, claro, porque les va a pasar el alelo mutado. El 50% de la descendencia de una mujer heterocigota afectada será afectada. ¿Por qué? Por el hecho de que en la mitad de sus óvulos va a pasar el cromosoma X que lleva el alelo mutado. ¿Cuál diferencia hay con respecto a las condiciones autosómicas dominantes? Es que no hay transmisión varón-varón, ya lo dijimos. No puede haber transmisión varón-varón porque la condición es ligada al X y el padre al hijo varón le pasa su cromosoma Y. Bueno, hay una situación que hay que tener presente y es el caso esporádico. Entonces, si por ejemplo un varón está afectado, pero no hay otros miembros de la familia afectados, surge una pregunta inmediatamente. ¿Este varón afectado es resultado de mutación nueva o la madre es heterocigota? Eso es lo que hay que precisar. O sea, puede ser mutación nueva o puede ser que la madre sea heterocigota. Mujeres heterocigotas se pueden detectar por características clínicas sutiles o niveles enzimáticos intermedios o métodos moleculares, ¿no? Que sería pues lo ideal. Aproximadamente 2/3 de los casos de enfermedad recesiva ligada al X, letales en la infancia, con únicamente un varón afectado en la familia, es porque la madre es heterocigota. Y 1/3, es decir, el restante de los casos, es por mutación nueva. Bueno, hay unos análisis que permiten, pues, establecer cuál es el riesgo de herencia ligada al X cuando usted o cuando no se conoce la mutación y cuando no hay manera de abordar por biología molecular o precisar por biología molecular si una mujer es portadora o no lo es. También hay casos de heterogeneidad, ¿no? Por ejemplo, el albinismo se hereda como condición autosómica recesiva y pues dentro de las características clínicas o fenotípicas es que va a tener ojos, va a involucrar pigmentación en ojos, en cabello y en piel. El albinismo ocular, por ejemplo, que es una condición ligada al X, involucra especialmente pigmentación de ojos, ligeramente a piel y cabello. Pero si nosotros nos ponemos en el escenario de niño rubio, el niño rubio, como no lo sabemos, y si el niño rubio presenta también ojos con no pigmentados, digamos, casi que rojos, cabello también de la misma manera, usted lo podría confundir con un albinismo clásico y en realidad lo que tiene es un albinismo ocular. Y por supuesto, el consejo genético es totalmente diferente porque el albinismo clásico es condición autosómica recesiva y el albinismo ocular es ligada al X recesiva. Entonces hay que hacer un muy buen examen clínico y una muy buena historia familiar. La pregunta también surge en condición recesiva, especialmente ligada al X, es ¿por qué hay mujeres afectadas? Claro, porque se supone, ¿por qué va a ser afectada? Entonces, recordemos que un fenómeno que resulta de la lionización, de la inactivación del X, es la compensación de dosis, ¿no? Que ya sabemos comienza la inactivación en el estadio de blastocisto tardío, ¿no? Ya comienza bien temprano. Efecto neto es una hemicigosidad para la mayoría del cromosoma X. Recordemos que no todo el X se inactiva. Acordémonos de las regiones pseudoautosómicas que no se inactivan, pero para la mayoría de los genes se inactivan.
¿no? Entonces, mujeres heterocigotas para condiciones ligadas al X tienen clones de células en las que uno u otro alelo va a estar activo, ¿no? Porque recordemos que es una inactivación al azar del X paterno o del X materno. Entonces, ¿cómo podemos explicar mujeres afectadas por condiciones ligadas al X? Entonces, una de las posibles mecanismos es inactivación al azar. Entonces, decimos que se inactiva más, si por ejemplo por azar se inactiva más frecuentemente el cromosoma X normal que el anormal, el que se va a expresar va a ser el anormal. Por lo tanto, ese gen mutado es el que se va a expresar y eso va a ser una condición similar a un varón hemicigoto afectado, ¿verdad? De tal manera que la mujer va a salir, va a presentar un fenotipo afectado. Si la madre es heterocigota y el padre es afectado, por supuesto que en ese caso, si por ejemplo el padre es afectado de hemofilia y la madre es portadora de hemofilia, por probabilidad, si uno hace el cuadro de Punnett, se puede dar que el 50% de las hijas, ¿no? El 50%, sabiendo pues que es una mujer, el 50% de los fetos mujeres van a salir, o embriones mujeres van a salir, van a tener van a haber heredado el gen anormal de la mamá y el gen anormal de papá y por lo tanto van a ser homocigotas para el alelo mutante. Claro, si uno analiza la descendencia total, ¿no? Total la descendencia, entonces va a corresponder a un 25%, ¿no? De los casos. Aquí lo vemos. Por ejemplo, rasgo recesivo ligado al cromosoma X, hemofilia, que afecta coagulación de sangre. Si mujer es portadora y hombre es hemofílico, y se sabe el sexo del feto, es una hija, una mujer, porcentaje de probabilidad de que ella tenga hemofilia. Entonces, aquí tenemos a la mamá portadora, aquí tenemos al padre afectado, la mamá va a tener un cromosoma con el alelo afectado, ¿no? Y aquí tenemos que la mamá en el 50% de sus óvulos va a tener el alelo normal y en el 50% de sus óvulos va a tener el alelo con hemofilia. El hombre, todos los espermatozoides que lleven el cromosoma X van a tener el alelo mutado y la otra mitad van a tener, el espermatozoide va a tener es el cromosoma Y. De tal manera que, como ya sabemos que ella es hemofílica, ¿no? Perdón, como ya sabemos que es una mujer, entonces no nos interesamos en estos que son los varones, sino en las mujeres. Entonces, como ustedes ven, aquí esta sería portadora y esta sería afectada. Por eso decíamos que el 50% de las mujeres, 50% de las mujeres va a salir afectada. Pero en total de la descendencia va a ser, la mujer afectada va a ser 1 de 2, 3, 4, 1 de 4, es decir, 25%. Una mujer heterocigota, mujeres Turner, ¿no? Las mujeres Turner, nosotros sabemos que las típicas, las clásicas mujeres Turner tienen un solo cromosoma X, son 40, el número de cromosomas es de 45. Pero si ese cromosoma X heredó el alelo mutante, entonces esa mujer, además de ser Turner, va a presentar hemofilia, ¿no? Porque solamente tiene un X. Ahora, hay situaciones que luego veremos en los que se llaman los síndromes sexuales reversos, en donde una mujer con cariotipo 46XY, por ejemplo, que presente insensibilidad androgénica,
También puede heredar un desorden ligado al X, ¿no? Porque observen, tiene solo un X, ¿no? Entonces, como tiene un solo X y heredó ese alelo mutante, entonces esa mujer con síndrome sexual reverso va a estar afectada por la condición. Eh, Observen que el cariotipo sería compatible con un varón. Ahora, un hombre afectado puede producir descendencia femenina afectada bajo dos escenarios. El primero es que sea tan de malas, pues, que aparezca una nueva mutación en el cromosoma X del embrión, ¿no? Eh, eh, Proveniente de la madre, ¿no? Mujer heterocigota también puede producir descendencia femenina afectada si hay una mutación nueva en el cromosoma X proveniente del padre normal, por supuesto, ¿no? Si el padre es normal es porque el cromosoma X es normal, pero si sufre una mutación nueva, entonces se configura la homocigosis, ¿no? Inactivación no al azar del X. Entonces, en estos casos, por ejemplo, un Turner por isocromosoma. Nosotros ya sabemos que es un isocromosoma. Entonces, el isocromosoma, si en estas situaciones, el isocromosoma no se inactiva al azar. Y si ese alelo mutante está presente en el X normal, se va a expresar y por lo tanto va a salir afectada porque el que se está inactivando es el isocromosoma. En caso de translocación de entre un X y un autosoma, también se ha observado inactivación del X, no al azar. En este caso, el cromosoma X involucrado en la translocación no se inactiva. Y si ese cromosoma X involucrado en la translocación tiene el alelo mutante, entonces va a salir afectada. Ahora, si son condiciones letales, es cierto, si la condición es letal en hombres, cualquier hombre afectado va a morir, o bien sea antes de nacer o al nacer. Por lo tanto, las mujeres heterocigotas serían normales, pero la mitad de sus hijos varones no sobrevivirían, ¿cierto? La mitad de los hijos varones. Ejemplos clínicos de condiciones ligadas al X, una muy conocida y muy difícil enfermedad es la distrofia muscular Duchenne o Duchenne, con una incidencia de 1 en 3.600 varones, o sea, claramente vemos que es recesiva ligada al X. Comienza a manifestarse en el primer año de vida, comienza a haber debilidad, deterioro progresivo muscular, ¿no? Hipertrofia de los gastronemios y cuando hay falla cardíaca o respiratoria, por precisamente la condición, sobreviene la muerte. Ya el gen se conoce bien, es uno de los genes más grandes que tenemos en el genoma. Se llama distrofina y mapean XP21. Esto se precisó estudiando mujeres afectadas con translocaciones X autosoma y varones afectados con delecciones en el cromosoma X. Entonces, este es un niño pues que al inicio no está tan afectado, pero progresivamente por el daño muscular de la fibra muscular, el niño desarrolla gastronemios grandes y tiene mucha dificultad para mantenerse de pie, entonces hace unas posturas pues muy particulares. Entonces, la proteína que codifica el gen se llama pues distrofina, como el gen, es una proteína que protege la fibra. Aproximadamente el 60% de los afectados son por delecciones en el gen y eso se puede detectar por biología molecular, ¿no? De manera directa. Sin embargo, el otro 40% no es por esas delecciones detectables, sino que requiere de análisis de ligamiento, que luego entenderemos un poquito.
O sea, son técnicas indirectas con, con marcadores vecinos al gen para precisar si tiene la mutación o no la tiene. Entonces, esta es la delección, ¿no? Aquí entre estos exones, 45 al 54, de tal manera que se da una delección grandísima y se produce una proteína acortada que no funciona y responde por la condición distrofia muscular Duchenne. Aquí está mapeado el gen, mire, XP 21.1. Y este gen, esta condición tiene una particularidad y es que dependiendo de la mutación, se puede dar una enfermedad mucho más grande, más grave, o una más ligera. Y es el caso que habíamos mencionado previamente cuando dijimos que podía haber correlación genotipo-fenotipo. Entonces aquí vemos que esta mutación correlaciona con un genotipo muy afectado y la enfermedad se llama Duchenne. Y esta que es una mutación propiamente, donde no se genera un codón de pare prematuro y a pesar de que se genera una distrofina normal, es funcional, no es tan afectada y el fenotipo es más leve y la mutación se llama, o la condición, la enfermedad se llama distrofia muscular Becker. Hay un síndrome muy particular, incluso aquí en Colombia somos famosos porque, y aquí cerquita de Tuluá, hay una población, Caute, que hay una frecuencia muy alta de este síndrome que se llama el X frágil o frágil X. Causa muy común o la más común de retardo mental, con una afección de 1 en 1500 varones. Fenotipo muy particular de los hombres afectados, mandíbula prominente, orejas, testículos grandes, retardo mental desde leve a moderado, vamos a entender ahora luego por qué. Y los niños van a tener dificultades para hablar o van a presentar características autistas. A diferencia de la mayoría de síndromes ligados al X, mujeres pueden estar afectadas en 1/3 de los casos, pero de manera más leve que los hombres, y ahora lo vamos a entender. Esto es lo interesante, este parrafito que dice aquí. El retardo mental en una familia se incrementa a medida que aumentan las generaciones por las que pasa la mutación. ¿Qué es lo que está diciendo este párrafo? Que a medida que van pasando las generaciones, los individuos nuevos que van naciendo van a nacer van a nacer más afectados. Esto es porque el frágil X es producido por una mutación muy similar a las que mencionamos ahora de distrofia miotónica y de enfermedad de Huntington, donde es expansión de un triplete. Entonces, entre más tripletes expandidos haya, entre mayor sea ese número de tripletes, más afectada va a ser la persona. Esta es una condición, este es un niño afectado por condición, por frágil X. ¿Cómo se inició a conocer el tema del frágil X? Haciendo cultivos celulares por métodos citogenéticos, en donde en el medio de cultivo no se le colocaba folato, y eso hacía que apareciera como una especie de un hueco en el cromosoma X aquí, mapeando en Q27.3, ¿no? Aquí lo vemos, este huequito aquí. Esto es por técnica citogenética. Así fue que se precisó y por eso se le llamó frágil X, ¿no? Estos individuos pues tenían orejas grandes, déficit mental, ¿no? Tienen locuacidad, risa fácil, son de cara triangular y testículos grandes o macroorquidismo. Hoy día es posible hacer el diagnóstico por métodos moleculares precisando la expansión del triplete CGG. El gen se conoce, se llama FMR1 y por supuesto mapea en XQ27.
Ahora, en familias con frágil X se pueden precisar dos condiciones a nivel de molecular, lo que llamamos premutación o mutación completa. Premutación es cuando la expansión tiene un tamaño importante, pero todavía no es tan grande y por eso no sale afectado. Y la mutación completa es porque la expansión es bastante grande y ya el individuo sale afectado. Estas enfermedades no son raras, las de expansión de tripletes, que se llaman mutaciones dinámicas. Observemos aquí, miren, aquí tenemos varias. Enfermedad de Huntington, el triplete que se repite es CAG y se ubica en el gen huntingtina en región codificadora. En cambio, en distrofia miotónica tipo 1, el triplete CTG, siempre aparece una C, ¿no? Y una G, ¿no? De esas, o sea, lo más común, C y G. Y observen que aquí es en el sitio de inicio del gen. Distrofia miotónica tipo 2, en un intrón. El frágil X, también al inicio, ¿no? Enfermedad de Kennedy, autosómica recesiva, región codificadora. Entonces, como ustedes ven, este fenómeno de expansión de tripletes no es que sea muy extraño, ¿no? Estas son, el frágil X se ubica pues en regiones no trasladadas o no traducidas del gen. Hay otro tipo de frágil X, ¿no? Que observen que la expansión del triplete es del triplete CCG y es en la secuencia promotora, ¿no? De otro gen. O sea, aquí vemos que este gen se llama AFF2 y el clásico, la frágil X clásica, es el gen FMR1. Hombres y mujeres que heredan premutación no salen afectados, ya lo habíamos comentado, pero varones que heredan mutación completa salen afectados. Mientras que las mujeres van a tener un cuadro clínico variable dependiendo, como ya lo sabemos muy bien, de cuál X se inactiva. Por supuesto que el patrón de herencia de la enfermedad va a ser ligada al X, pero como la mutación no es una mutación clásica, corriente, sino que es dinámica, o sea que puede crecer con el paso de las generaciones, hay que considerar ciertas complicaciones, como por ejemplo, premutación no se altera en tamaño cuando la transmisión es de padre a hija, pero de tal manera pues que las hijas de un varón transmisor no van a salir afectadas. No hay aumento en la expansión del triplete por la gametogénesis masculina. En cambio, la premutación puede pasar a mutación en la ovogénesis, ¿no? En las mujeres, ¿no? La expansión puede variar y pasar de premutación a mutación. Ahora, si una madre está afectada es porque tiene la mutación completa y todos sus hijos y el 50% de las hijas que van a heredar ese alelo mutante van a salir afectados, por supuesto, ¿no? Mujeres que heredan el alelo X frágil de mujer con fenotipo normal van a tener un 30% de resultar afectadas, pues por lo mismo que dijimos aquí, ¿no? De que puede pasar de premutación a mutación, ¿no? Varones que reciben alelo mutante de mujer normal tienen 80% de probabilidad de estar afectados y 20% de ser normales, pero por supuesto van a salir transmisores, o sea, van a tener la premutación.
Y finalmente, tenemos el caso de la herencia mitocondrial, ¿no? En este caso, pues, como ya sabemos, la mitocondria tiene su propio ADN que codifica para un número importante de proteínas que son fundamentales en el funcionamiento respiratorio, ¿cierto? En la cadena respiratoria. De tal manera que pueden ocurrir mutaciones eh, en estas genes y responder por ciertas condiciones genéticas, clínicas. Entonces, es importante recordar pues que cada mitocondria puede tener un número de copias del genoma circular, o sea, recordemos que puede tener eh, eh, varios genomas. Y dentro de esos genomas mitocondriales están los genes que codifican para algunas de las enzimas tan cruciales como son las citocromoxidasas. Importante desde el punto de vista genético es que la herencia del ADN mitocondrial básicamente es materna. Puede que ocurran situaciones pues, muy particulares de herencia de mitocondria por espermatozoide, pero ya sabemos bien que fundamentalmente es por herencia materna. Ahora, ¿qué podemos ver en un heredograma típico de una condición mitocondrial? Es que todos los hijos varones de una madre afectada van a salir afectados, mientras que los niños de un varón afectado van a salir normales. Observémoslo. Este es un caso de una señora afectada por condición mitocondrial. Entonces, claro, ella le pasa las mitocondrias a sus hijos, bien sean varones o mujeres, como ustedes ven aquí. Entonces, claro, si sale mujer, la mujer, todos los hijos también van a salir afectados, tanto varones como mujeres. Pero observen que si el afectado es el varón, como él no les pasa las mitocondrias a sus hijos, entonces sus hijos no van a tener la condición mitocondrial, la enfermedad mitocondrial. ¿Cuáles son los tejidos, pues, diana de las malfunción mitocondrial? Los que tienen gastos metabólicos importantes, ¿no? Como sistema nervioso central, el riñón, músculos estriado liso, pues porque son ricos en mitocondria. De tal manera que los individuos afectados generalmente van a tener comprometidos estos tejidos y por lo tanto se presentan homeopatías o síndromes neurológicos o cardiomiopatías. Un ejemplo de neuropatía óptica, un ejemplo de condición mitocondrial, la neuropatía óptica de Leber, donde hay atrofia óptica, desórdenes ocasionales en el movimiento, electrocardiogramas anormales, y esto es por mutación en uno de los genes que codifican para las subunidades del complejo 1 en la cadena de transporte de electrones. Entonces aquí vemos un varón afectado. Normalmente este es varón, si va a tener, si se casa con señora normal, pues todos sus hijos van a ser normales. Y finalmente quería compartir o precisar este tema de la epistasis, que es el estudio de la interacción entre distintos genes, pero que están involucrados en definir un carácter en particular. Es decir, la manifestación de ese carácter o de esa característica, de ese rasgo, surge de la interacción entre alelos de diferentes genes, que por supuesto van a estar en loci distintos, diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de un mismo gen, nosotros hablamos de relaciones alélicas, ¿cierto? Entre alelos de un mismo gen. Y como son alelos que están en un mismo locus, se le llaman alelomorfos. Entonces ahí es donde se configuran las situaciones que hemos hablado hoy de las interacciones de dominancia completa, dominancia incompleta, codominancia, letalidad entre alelos de un mismo gen.
Cuando las relaciones son entre alelos que involucran genes diferentes, loci distintos, a esas relaciones y a esos alelos los llamamos no alelomorfos, porque no son del mismo gen, son de genes diferentes. Y finalmente, o mejor, uno lo podría precisar mejor, interacciones génicas. De tal manera que uno puede decir que las interacciones génicas, de alguna manera, son todas epistáticas, ¿no? Entre alelos no alelomorfos. Un ejemplo claro de epistasis en humanos es en el fenotipo Bombay respecto del grupo sanguíneo ABO, que en su momento precisaremos. Ahorita vamos a hablar de una situación fácil que ocurre en los labradores, ¿no? Que es una epistasis recesiva en donde el pelaje pues, de los labradores va a ser de tres tipos, o amarillo, o chocolate, o negro, y está involucrando dos genes, el gen E y el gen B, o más bien dos loci, el locus E con dos alelos, el alelo E mayúscula y el alelo B minúscula, y el locus B con dos alelos, el alelo B mayúscula y el alelo B minúscula. El alelo E mayúscula lleva a que el pelaje se exprese. En cambio, si el alelo es E minúscula, el pelaje no se expresa, o sea, no hay coloración, ¿no? Ahora, el alelo B mayúscula da pigmentación negra y el alelo B minúscula, en condición homocigota, da pigmentación chocolate. De tal manera que tenemos estos escenarios. Un individuo, un labrador de color amarillo puede darse con los siguientes genotipos. EE, BB. Acuérdense que homocigoto para E minúscula quiere decir que no expresa el pelaje, ¿no? No, o sea, no hay manera de que haya pigmentación. O la otra es que no interesa si es B mayúscula homocigoto o heterocigoto. Si fuera B mayúscula homocigoto, o B mayúscula, B minúscula, uno esperaría que el pelaje fuera negro, ¿verdad? Color negro. Pero como no se da lo previo, por eso es que salen amarillos, ¿no? Ahora, ¿por qué un perro es negro? Aquí pues no se ve muy negro. Y aquí chocolate. Chocolate se da o porque no hay expresión, como ya dijimos. Perdón, el chocolate se da porque previamente tiene que haber la expresión de pelaje, ¿no? Y como es chocolate, es porque está en condición recesiva, como lo ven aquí. Pero tiene que el alelo, el locus E, tiene que estar o en condición de homocigosis para E mayúscula o de heterocigosis, ¿no? Y el chocolate, el negro, perdón, se da porque previamente se dio la expresión del pelaje, ¿no? Y como B mayúscula es dominante sobre B minúscula, el perro chocolate, el perro negro labrador es porque tiene el alelo B mayúscula en condición homocigota o el alelo B mayúscula en condición heterocigota. Entonces, ustedes ven ahí que hay tres tipos de coloración en los labradores: amarillo, o chocolate, o negro. ¿Cuál va a ser el más común del pelaje? El negro, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos
condiciones de expresión de pelaje o de pigmentación tienen recesividad. Son condiciones recesivas, aquí no hay expresión, ¿no? Y aquí no hay expresión. Estaré enviándoles estaré enviándole al WhatsApp, perdón, al correo de Alexandra unos problemas que tienen que ver con epistasis, porque nos toca subir todos los problemas que hemos enviado, nos toca subirlos a la plataforma para que quede constancia del desarrollo de estas actividades. Espero que esto les ayude bastante al desarrollo de las preguntas que previamente habíamos dejado. Que tengan un feliz día.